¿Cómo sobrevivir emocionalmente a tiempos difíciles? Guía breve para no quebrarte cuando todo parece derrumbarse. Hay momentos en los que todo duele, incluso respirar. Y cuando eso pasa, lo que más se necesita no es una solución inmediata, sino una voz que te acompañe, que te entienda, que no juzgue. Este libro está hecho para esos momentos. Aquí encontrarás 17 capítulos con herramientas sencillas y poderosas para sostenerte cuando sientas que ya no puedes más. No necesitas tener todo resuelto, solo necesitas estar dispuesto a seguir, un día más. Capítulo 1. Cuando todo se desmorona por dentro. Hay momentos en la vida en los que sentimos que no queda nada firme. Lo que antes era seguro ahora parece tambalearse, lo que creíamos controlado se nos escapa de las manos y lo que solíamos llamar normalidad parece una idea lejana. En esos momentos, uno se despierta con el cuerpo cansado, la mente saturada y el corazón al borde del colapso. No se trata de tristeza común ni de una mala racha pasajera. Es algo más profundo, más denso, más confuso. Es esa sensación de estar emocionalmente roto, sin saber por dónde empezar a recoger los pedazos. Cuando todo se desmorona por dentro, uno se vuelve experto en aparentar. Aprendemos a funcionar por fuera mientras por dentro todo duele. Sonreímos en público, cumplimos responsabilidades, seguimos las rutinas, pero cada paso pesa como si lleváramos una losa sobre el pecho. Nadie lo nota. O tal vez sí, pero no saben cómo preguntar. Y uno tampoco sabe cómo explicarlo. ¿Cómo se pone en palabras que ya no te reconoces? ¿Cómo se confiesa que cada día cuesta más levantarse de la cama y enfrentar el mundo? En este primer capítulo quiero hablarte directamente, sin adornos ni promesas falsas. Quiero que sepas que no estás solo en esto. Y no es una frase trillada. Lo sé porque he estado ahí. Sé lo que es mirar al techo en medio de la noche y sentir que el silencio grita. Sé lo que es perder el interés por las cosas que antes te llenaban. Sé lo que es que todo te moleste, que te sientas desconectado incluso de la gente que más quieres, que tu propio reflejo te resulte ajeno. Y también sé que, aunque no lo parezca, ese punto oscuro no es el final. Es el umbral. Es el lugar exacto donde algo dentro de ti comienza a despertar, aunque al principio se sienta como un derrumbe. Sobrevivir emocionalmente a un momento difícil no significa salir ileso. Significa aprender a sostenerte sin exigirte estar bien todo el tiempo. Significa darte permiso para sentir sin ahogarte en lo que sientes. Significa dejar de luchar contra tus emociones como si fueran enemigas y comenzar a verlas como señales, como alertas, como partes tuyas que solo están pidiendo atención. El primer paso para salir del fondo no es pensar positivo ni ignorar el dolor. El primer paso es nombrarlo. Reconocer que estás mal, que duele, que necesitas ayuda, que no puedes solo. Eso no es debilidad, eso es humanidad. Eso es coraje. Muchas veces nos han enseñado a esconder lo que sentimos, a endurecernos, a no mostrar debilidad. Pero esa coraza emocional que construimos para protegernos termina aislándonos, haciéndonos más vulnerables, más rígidos, más solitarios. Por eso, hoy te invito a bajar un poco la guardia. A quitarte el peso de tener que estar bien. A mirar tu dolor sin culpa. Porque si estás leyendo esto, es porque algo en ti aún quiere sanar. Aún quiere entender. Aún quiere salir adelante. Tal vez no sepas cómo. Tal vez estés agotado. Pero aquí estás. Y eso basta por ahora. Este libro no te va a exigir que te transformes de la noche a la mañana. Lo que te va a proponer es que empieces a escucharte, que te abraces en medio del caos, que aprendas a hablarte con más compasión y menos juicio. Porque sobrevivir no es solo resistir. Es encontrar pequeñas formas de volver a ti. De volver a creer que mereces paz, aunque hoy estés en guerra por dentro. No busques claridad ahora. No busques tener todo resuelto. Este primer capítulo no es para darte soluciones, sino para abrirte un espacio. Un espacio seguro donde puedas respirar sin fingir, donde puedas ser tú, con tus lágrimas, tu enojo, tu miedo, tu cansancio. Porque desde ahí, desde esa sinceridad cruda pero auténtica, es que empieza la verdadera sanación. Capítulo 2. No estás roto, estás en proceso. Hay una idea silenciosa pero destructiva que se instala cuando atraviesas una crisis emocional, la sensación de estar roto. Como si algo dentro de ti se hubiera quebrado de forma irreversible. Como si ya no fueras tú.
como si hubieras perdido valor. Y ese pensamiento, repetido en voz baja durante días o meses, empieza a moldear tu identidad. Dejas de verte como alguien en un mal momento y comienzas a verte como alguien defectuoso, dañado, menos. Y eso no solo duele, paraliza. Pero no estás roto. Estás en proceso. Estás en medio de algo que transforma, aunque hoy no entiendas hacia dónde. El dolor emocional no es una sentencia, es un lenguaje. Un idioma que tu cuerpo, tu mente y tu historia usan para decirte: aquí hay algo que necesita atención. Y aunque esa atención pueda doler más al principio, también es el inicio de tu regreso. No de tu regreso a como eras antes, sino de tu regreso a una versión más honesta, más consciente, más fuerte de ti mismo. Muchos creen que sanar significa volver a ser el de antes. Pero no. Sanar es convertirte en alguien nuevo con todo lo que aprendiste, sufriste y soltaste en el camino. Es dejar de huir de ti mismo. Es darte cuenta de que incluso en tu peor momento estás creciendo. Tal vez lentamente. Tal vez sin darte cuenta. Pero creciendo. Y crecer duele. No porque estés fallando, sino porque estás saliendo de lugares que ya no te sostienen, de creencias que ya no te sirven, de formas de vida que ya no te representan. El problema es que este proceso no tiene forma clara. A veces, en vez de parecer crecimiento, parece caos. En vez de parecer avance, parece retroceso. Y es ahí donde necesitas recordarte que sanar no es lineal. No es un camino recto con señales y certezas. Es una travesía llena de curvas, bajadas, retrocesos, pausas. Hay días que sentirás avances y otros en los que solo querrás rendirte. Y eso es normal. Eso es parte del proceso. No estás roto. Estás sintiendo. Estás reconfigurando tu interior. Estás atravesando algo que aún no tiene nombre pero que está moldeando tu resistencia. Cada lágrima no es debilidad, es depuración. Cada noche larga no es pérdida de tiempo, es tiempo en el que tu alma intenta acomodarse. No minimices tu proceso solo porque otros no lo entienden. No te exijas estar bien solo porque el mundo sigue girando. Tú también estás girando por dentro, aunque no lo veas. A veces, sobrevivir emocionalmente es simplemente respirar, comer algo, ducharte, acostarte temprano. A veces es responder un mensaje. A veces es escribir lo que sientes aunque nadie lo lea. A veces es pedir ayuda. Y otras veces es solo quedarte en silencio, sabiendo que ese silencio también está sanando. No estás roto. Estás sintiendo lo que necesitas sentir para soltar lo que ya no puedes cargar. Estás en un camino lento, imperfecto y humano hacia ti mismo. Y aunque no lo veas hoy, lo que te espera del otro lado no es una versión rota de ti, sino una versión más real. Una que no necesita aparentar. Una que ya no se culpa por sentir. Una que sabe que el dolor también puede ser maestro. Capítulo 3. Aprender a sostenerte sin tener todas las respuestas. Una de las cosas más difíciles cuando atraviesas una crisis emocional es convivir con la incertidumbre. Queremos respuestas rápidas, claridad inmediata, soluciones definitivas. Queremos saber por qué nos pasa lo que nos pasa, cuánto tiempo durará, qué tenemos que hacer para arreglarlo todo. Y cuando no las tenemos, cuando la vida nos deja frente a un vacío sin dirección, nos sentimos aún más perdidos, más vulnerables, más angustiados. Pero hay algo importante que necesitas empezar a aceptar, aunque al principio incomode, no necesitas tener todas las respuestas para empezar a sanar. Aprender a sostenerte sin certezas es una de las habilidades más importantes, y más duras, que puedes desarrollar. Significa aprender a estar contigo mismo sin garantías. Significa confiar en tu capacidad de atravesar el dolor incluso cuando no sabes cuánto más va a durar. Significa soltar esa necesidad de entenderlo todo para empezar a sentirlo con presencia, con humildad, con apertura. Porque la sanación no siempre llega con explicaciones claras. Muchas veces llega en forma de pausa, de silencio, de respiración consciente en medio del caos. No necesitas saberlo todo. Solo necesitas estar dispuesto a estar contigo, aun en la confusión. La mente buscará explicaciones constantemente. Buscará culpables, razones, pasados no resueltos, futuros inciertos. Se obsesionará con encontrar el porqué exacto de lo que te está pasando. Pero en medio de ese torbellino mental, es fácil perder de vista lo más esencial: estás aquí. Estás sintiendo.
Estás vivo. Y ese presente, tan frágil como es, también es un punto de partida. Sostenerte no significa ignorar el dolor, sino no dejar que el dolor decida por ti. Es levantar la mano cuando necesitas ayuda. Es escribir aunque no sepas cómo ponerlo en palabras. Es permitirte llorar sin correr a distraerte. Es dejar de exigirte respuestas perfectas y empezar a darte acompañamiento real. Muchas personas se derrumban no por el dolor en sí, sino por la presión de tener que estar bien sin comprender del todo lo que sienten. Nos dijeron que si no tenemos claridad, entonces no podemos avanzar. Pero la verdad es otra. Hay avances que ocurren en la niebla. Hay fuerza que nace justo cuando todo parece incierto. Hay una versión de ti que empieza a emerger no cuando lo entiendes todo, sino cuando dejas de resistirte a no entenderlo. En esos días oscuros en los que no sabes qué pensar, qué hacer o qué esperar, lo más sabio que puedes hacer es simplificar. Comer algo nutritivo, dormir unas horas más, salir a caminar aunque no tengas ganas, hablar con alguien aunque no sepas cómo empezar. Son pequeñas decisiones que no resuelven todo, pero que evitan que te abandones. Sostenerte es eso, elegirte, un poco, cada día. Aunque estés cansado. Aunque sientas que no sirve. Aunque una parte de ti quiera rendirse. Y no se trata de ser fuerte en el sentido que nos enseñaron, duros, invulnerables, siempre positivos. No. Ser fuerte aquí significa ser honesto contigo. Significa decirte, no sé qué está pasando, pero sigo aquí. Significa aceptar que, por ahora, lo único que puedes hacer es estar presente contigo mismo de la forma más amable posible. Ser fuerte, en tiempos difíciles, es resistirte al abandono de tu propia alma. También es importante que sepas esto. Nadie tiene todas las respuestas. Incluso los que aparentan tenerlo todo bajo control están librando sus propias batallas internas. No te compares. No midas tu proceso con el de nadie. Lo que a otro le tomó días, tal vez a ti te tome meses. Y está bien. Cada dolor tiene su ritmo. Cada alma, su profundidad. Cada proceso, su misterio. Este capítulo no te va a dar soluciones mágicas. Pero sí puede darte un descanso. El descanso de no tener que saberlo todo ahora mismo. El descanso de poder sostenerte en el no sé sin sentir que estás fallando. El descanso de permitirte estar incompleto, confundido, frágil, y aún así ser digno de amor, de compasión, de respeto. No saber es incómodo. Pero también es el espacio donde todo puede comenzar a transformarse. Quédate ahí. Respira. Estás en camino, incluso si no lo entiendes aún. Capítulo 4. El arte de no exigirte estar bien. Una de las trampas más crueles que enfrentamos cuando atravesamos momentos emocionalmente difíciles es la idea de que deberíamos estar bien. Que deberíamos ser fuertes, rápidos para recuperarnos, resilientes todo el tiempo, agradecidos pese al dolor. Vivimos en una cultura que celebra al que sigue adelante y que mira con recelo a quien se detiene a llorar. Nos han enseñado a confundir sanación con eficiencia, y eso nos está agotando en silencio. Porque no es solo el dolor lo que pesa, sino la presión constante de tener que superarlo rápido, sin mostrarlo demasiado, sin incomodar a nadie. Pero hay algo que debes empezar a permitirte sin culpa: no estar bien. Estar confundido. Estar desmotivado. Estar emocionalmente cansado. Estar irritable, apagado, triste, ansioso, sin rumbo. Sentirte así no significa que estás fracasando. Significa que eres humano. Y es justamente en esa humanidad, en esa sinceridad emocional, donde comienza el verdadero proceso de sanación. No puedes curar lo que no te permite sentir. No puedes avanzar si estás constantemente fingiendo que todo está bajo control. No exigirte estar bien no es lo mismo que rendirte. Es ser compasivo contigo mismo. Es reconocer que, a veces, lo más valiente que puedes hacer es aceptar tu dolor sin adornos. Sin minimizarlo. Sin ocultarlo. Sin pelearte con él. Hay días en los que la tristeza no tiene causa visible. Solo aparece, se instala, te envuelve. Y eso no tiene nada de malo. Tu tarea no es eliminar esa emoción, sino no abandonarte cuando la sientas. Muchas personas cargan con una mochila invisible hecha de autoexigencias. Ya debería haberlo superado, no puedo mostrarme débil, tengo que ser un ejemplo para los demás. Y cuanto más se repiten estas frases,
más se desconectan de lo que realmente están viviendo. Así, terminan reprimiendo lo que sienten por miedo al juicio o por miedo a no cumplir las expectativas de los demás. Pero la sanación no puede construirse sobre la represión. Lo reprimido se convierte en tensión, en insomnio, en enojo sin causa, en tristeza acumulada, en cansancio que no se va con descanso físico. Permítete tener un mal día. Permítete no ser productivo. Permítete sentirte solo, asustado, en pausa. Todo eso es parte del camino. No puedes exigirte claridad cuando tu alma necesita silencio. No puedes exigirte entusiasmo cuando estás procesando una pérdida. No puedes exigirte dar cuando apenas estás aprendiendo a sostenerte. La exigencia emocional no es amor propio. Es abandono disfrazado de disciplina. Y tú no necesitas disciplina para sanar. Necesitas presencia. Necesitas paciencia. Necesitas ternura contigo. Claro que el mundo no se detiene cuando tú te quiebras. Pero eso no significa que tengas que seguir al mismo ritmo. Tú puedes elegir moverte más lento. Puedes elegir cuidar tus tiempos. Puedes elegir decir que no. Puedes darte el permiso de bajar el ritmo, de simplificar tus días, de reducir tus compromisos. No porque seas débil, sino porque estás siendo consciente de tu límite. Y respetar tus propios límites es una de las formas más sinceras de amor. A veces, sanar también significa desobedecer lo que te enseñaron. Desobedecer la idea de que todo tiene que tener sentido. Desobedecer la presión de mostrarte fuerte. Desobedecer el mandato de estar siempre disponible para los demás. Estás aprendiendo a priorizarte. Estás aprendiendo a quedarte contigo incluso en tu peor versión. Estás aprendiendo a mirarte sin condenarte, a abrazarte sin condiciones. Y eso no es egoísmo. Eso es salud emocional. Porque lo más importante en tiempos difíciles no es demostrar que estás bien, sino mantenerte conectado contigo. Aunque no estés funcionando como antes. Aunque no tengas respuestas. Aunque solo puedas hacer lo mínimo. Ese mínimo también cuenta. También es digno. También es sanador. También es un acto de resistencia silenciosa. Hoy quiero invitarte a hacer algo radicalmente simple. Descansar de la exigencia. Deja de preguntarte si estás avanzando como deberías. Deja de compararte con los demás. Deja de castigarte por no tener la energía de antes. No estás aquí para ser perfecto. Estás aquí para atravesar este proceso con honestidad. Estás aquí para sostenerte de la forma que puedas, sin juzgarte. El arte de no exigirte estar bien es también el arte de empezar a sanarte de verdad. Capítulo 5. La herida no es tu identidad. Cuando pasas por momentos emocionalmente difíciles, la herida que estás atravesando se vuelve el centro de tu experiencia. Es como una luz fuerte que te encandila, que no te deja ver otra cosa. Empiezas a pensar desde el dolor, a actuar desde el dolor, a definirte desde el dolor. Y sin darte cuenta, lo que te pasó empieza a parecer lo que eres. Pero tú no eres tu herida. No eres tu fracaso, ni tu pérdida, ni tu ansiedad, ni tu tristeza más profunda. Eso te atravesó, sí. Te tocó, te transformó, tal vez hasta te derrumbó por momentos. Pero no te define. No resume quién eres. Una herida es algo que se abre, duele y, con el tiempo y cuidado, empieza a cerrar. Y cuando cierra, deja una marca. Pero esa marca no es debilidad. Es testimonio. Es historia. Es evidencia de que, aunque sufriste, no desapareciste. Sigues aquí. Respirando. Caminando. Pensando. Sintiendo. Aunque sea de otra forma. Aunque con más cuidado. Aunque a veces sin entender cómo lo logras. Hay personas que quedan atrapadas en sus heridas porque las convierten en su identidad. Se definen a través del abandono, del rechazo, de la pérdida. Se describen como la persona que siempre falla, la que nunca es suficiente, la que siempre pierde. Y lo hacen porque el dolor, por cruel que sea, a veces da una sensación de pertenencia. Una narrativa que, aunque limite, da estructura. Es más fácil decir yo soy así que enfrentar la incertidumbre de cambiar. Es más fácil quedarse en lo conocido del dolor que atreverse a imaginarse diferente. Pero tú no naciste con esa herida. No vino contigo. Fue algo que ocurrió. En un momento. Por una razón. En un entorno.
En una etapa. Y si ocurrió, también puede transformarse. También puede resignificarse. La sanación no es negar lo que pasó. No es olvidar el dolor. Es mirarlo de frente y decidir que no va a escribir tu historia completa. Es reconocer lo que te hizo daño y aún así, elegir avanzar sin cargarlo como escudo o como excusa. Y esto no significa que debas apurarte a estar bien. No significa que debas forzarte a superarlo antes de tiempo. Al contrario. Significa que puedes honrar tu proceso sin entregarle tu identidad al sufrimiento. Puedes estar triste sin ser una persona triste. Puedes sentirte inseguro sin decir soy inseguro. Puedes haber sido herido sin asumir que eres alguien herido para siempre. Tus emociones son estados, no etiquetas. Son movimientos, no condenas. Es crucial que empieces a revisar cómo hablas de ti cuando estás en medio del dolor. ¿Qué historias estás repitiendo sobre ti mismo? ¿Qué frases te dices todos los días? ¿Qué idea sobre tu valor estás sosteniendo solo porque alguien te lastimó, te falló, te hizo sentir menos? Lo que otros te hicieron no determina quién eres. Lo que tú decides hacer con eso, sí. Hay una parte de ti que tal vez aún está en silencio. Una parte que no grita como el miedo. Que no empuja como la ansiedad. Que no duele como la culpa. Esa parte es tu esencia. Tu ser intacto. Tu capacidad de sentir paz, alegría, ternura, conexión. Esa parte no desaparece cuando estás mal. Solo se cubre. Solo se apaga un poco. Solo espera a que la mires de nuevo sin el filtro del dolor. Tú no eres lo que perdiste. No eres lo que no funcionó. No eres el amor que no te dieron. No eres el error que cometiste. Eres mucho más que eso. Eres cada vez que te levantaste cuando no tenías fuerzas. Eres cada abrazo que diste cuando te sentías solo. Eres cada palabra que te callaste para no herir a otro. Eres cada vez que volviste a empezar, aún con miedo. Eso también eres. Eso sobre todo. A medida que avances en este proceso, vas a ir viendo que el dolor no se va de golpe. Pero sí cambia de forma. Deja de ser prisión para convertirse en aprendizaje. Deja de ser enemigo para convertirse en guía. Y cuando dejes de verte como tu herida, vas a poder mirar el futuro sin esa sombra constante. Vas a poder mirarte con más honestidad y decirte, yo no soy lo que me pasó, soy lo que elegí construir después. Y eso, esa elección silenciosa de no identificarte con tu dolor, es una de las formas más profundas de libertad emocional. Capítulo 6. Aprender a convivir con lo que no se resolvió. No todas las historias cierran como queremos. No todos los finales traen alivio. No todos los conflictos encuentran respuesta. Y en tiempos difíciles, una de las tareas más dolorosas, y más necesarias, es aprender a convivir con lo que quedó abierto, con lo que no se explicó, con lo que no terminó como esperábamos. Nos cuesta mucho aceptar que hay cosas que no se van a resolver. Nos incomoda profundamente la falta de cierre. Pero hay una forma de paz que solo llega cuando entendemos que no todo debe cerrarse para que podamos continuar. A veces, nos quedamos atrapados emocionalmente no porque el hecho siga ocurriendo, sino porque seguimos esperándolo todo. Una disculpa, un reconocimiento, una segunda oportunidad, una conversación pendiente, un cambio que nunca llegó. Le damos vueltas y vueltas a lo que pasó, buscando una lógica que no existe, una justicia que no aparece, un alivio que solo parece posible si aquello se repara. Pero hay heridas que no se cierran con explicaciones. Se cierran con tiempo, con conciencia, con una decisión silenciosa de no seguir invirtiendo energía en algo que ya no cambia aunque lo revivamos 100 veces. Convivir con lo no resuelto no es resignarse. Es crecer. Es ver la herida y decidir que, aunque no sanó como querías, no vas a seguir cargándola como una extensión de tu identidad. Es mirar atrás sin quedarte a vivir ahí. Es entender que hay procesos que no dependen de ti, que hay personas que no pueden darte lo que esperas, que hay vínculos que no evolucionaron como merecías. Y aún así, tu vida sigue. Tu historia sigue. Tu posibilidad de reconstrucción sigue intacta. Muchas personas no logran avanzar porque esperan un final ideal para poder moverse. Pero la vida no siempre entrega finales ideales. A veces lo único que tenemos es un pedazo de historia inconclusa y la decisión de construir algo nuevo con lo que hay. Esa construcción, esa valentía de empezar a edificar sobre un terreno imperfecto,
es una forma de sanación mucho más realista que la fantasía de una resolución perfecta. Hay emociones que regresan cuando algo quedó sin resolver. Culpa, rencor, nostalgia, tristeza súbita. No estás fallando si vuelven. Estás procesando algo que no tuvo forma. Que no cerró. Que no se explicó. Y ese tipo de duelo es particularmente difícil. Porque no es el dolor concreto de la pérdida, sino la ambigüedad de lo inconcluso. Es como si una parte de ti se quedara esperando. Y mientras espera, no puede vivir del todo. Entonces hay algo que debes decirte hoy con claridad. Está bien si no todo se resolvió. Está bien si no obtuviste las palabras que esperabas. Está bien si la historia quedó a medias. No necesitas ese cierre para ser libre. No necesitas entender todo para seguir adelante. No necesitas que el otro cambie para recuperar tu poder. Porque el poder no está en la resolución externa, sino en tu decisión interna de seguir caminando sin esas piezas que nunca llegaron. Convivir con lo no resuelto también es aprender a no perseguir fantasmas. Hay conversaciones que solo existen en tu mente. Hay situaciones que ya no tienen vuelta atrás. Hay personas que nunca van a decir lo que tú merecías escuchar. Y ahí es donde tienes que elegir entre seguir esperando o empezar a vivir. Entre seguir buscando el cierre perfecto o permitirte respirar con lo que hay. Y sí, al principio duele. Duele aceptar que no todo se va a explicar, que no todo se va a entender. Duele soltar la esperanza de que un día todo cobrará sentido. Pero en ese mismo dolor nace una forma nueva de libertad. Una libertad sin certezas, sin finales redondos, sin garantías, pero libertad al fin. Hoy no estás aquí para resolver todo. Estás aquí para cuidarte, para reconstruirte, para soltar lo que te inmoviliza. Estás aquí para permitirte ser una persona completa, aunque tu historia tenga huecos, aunque haya preguntas sin respuesta. Tu valor no depende de cuán cerrado esté tu pasado. Depende de cómo decides vivir tu presente. No eres menos fuerte por convivir con lo que no se resolvió. Eres más sabio. Porque has entendido que algunas heridas no se cierran. Se transforman en partes de tu historia. Y tu historia, con todo lo que duele, sigue siendo digna de ser vivida, contada y honrada. Capítulo 7. La fortaleza no siempre se ve como imaginas. Hay una imagen muy arraigada en nuestra mente sobre lo que significa ser fuerte. Nos han dicho que la fortaleza es resistir, no llorar, no tambalearse, mantener la sonrisa pase lo que pase. Nos han enseñado a asociarla con firmeza, con dureza, con una capacidad casi inhumana de sobreponerse sin mostrar grietas. Pero esa idea es incompleta. Y muchas veces, profundamente injusta. Porque en realidad, la verdadera fortaleza no siempre se nota desde afuera. A veces, es silenciosa. A veces, es invisible. A veces, está en lugares que otros no ven. Hay fortaleza en levantarte de la cama cuando lo único que quieres es quedarte ahí. Hay fortaleza en preparar una comida cuando no tienes apetito, en cumplir una tarea mínima mientras llevas un caos interno, en contestar un mensaje cuando sientes que te estás apagando por dentro. Hay fortaleza en no rendirte, aun cuando el ánimo no te acompaña. Ser fuerte no es no quebrarte. Es permitirte quebrarte sin juzgarte. Es llorar cuando lo necesitas. Es reconocer que hay días en los que no puedes con todo. Que no quieres sonreír. Que no tienes energía para socializar. Que no sabes cómo vas a seguir. Pero sigues. Eso también es fortaleza. Y es de las más profundas. Porque no viene del deber, ni de la imagen, ni del tengo que. Viene del corazón. De ese impulso silencioso de seguir caminando, aunque no tengas un mapa. En los momentos difíciles, puedes llegar a sentir que estás fallando porque no estás funcionando como antes. Porque no tienes la energía de siempre. Porque te vuelves más vulnerable, más irritable, más sensible. Y ahí es donde el viejo concepto de fortaleza empieza a hacer daño. Porque te hace pensar que estás siendo débil justo cuando más estás resistiendo. Justo cuando más estás enfrentando lo que antes evitabas. Justo cuando más estás honrando tu dolor en vez de ocultarlo. Pero piensa en esto, ¿no se necesita más fuerza para mostrarse vulnerable que para fingir? ¿No se necesita más valentía para pedir ayuda que para callar? ¿No requiere más coraje mirar lo que duele que esconderlo? Entonces, ¿por qué seguimos asociando fortaleza con silencio, dureza o negación? Hoy estás aquí, leyendo,
escuchando, buscando herramientas para no hundirte del todo. Eso ya es una forma de resistencia. Estás haciéndote cargo de tu proceso emocional. Estás poniendo palabras donde otros pondrían excusas. Estás enfrentando tu historia en lugar de usarla para justificar tu estancamiento. Eso es fortaleza. Auténtica. Profunda. Humana. Y no necesitas que los demás lo vean para que sea real. No necesitas aplausos, ni comprensión externa, ni validación constante. La verdadera fortaleza no siempre se aplaude. No siempre se celebra. Muchas veces, pasa desapercibida. Pero tú la conoces. La sientes en tus decisiones diarias. En tus pequeñas batallas. En tu esfuerzo por sostenerte cuando todo tiembla. Eso es lo que cuenta. Tampoco se trata de romantizar el sufrimiento. No estás obligado a hacer de cada dolor una lección. No tienes que estar agradecido por lo que te lastima. Pero sí puedes reconocer el mérito de seguir de pie. El mérito de no haberte cerrado del todo. El mérito de seguir creyendo, aunque sea un poco, que las cosas pueden cambiar. Tal vez no puedas evitar el dolor. Pero sí puedes decidir no abandonarte. Puedes elegir hablarte con más ternura. Puedes elegir recordarte que estar mal no te hace menos valioso. Que tu valor no se mide por tu productividad ni por tu capacidad de estar bien todo el tiempo. Que tu historia está viva, y eso incluye días oscuros. Pero esos días no definen quién eres. Solo muestran que estás transitando. Y transitar, incluso sin saber a dónde vas, también es un acto de fortaleza. Así que hoy, si te sientes débil, si te sientes perdido, si crees que no estás siendo lo suficientemente fuerte, haz una pausa. Respira. Vuelve a mirarte. Y reconoce esto. Estás aquí. Sigues luchando. Sigues sintiendo. Sigues buscando. Esa es tu fortaleza. Aunque no se parezca a la que te enseñaron. Aunque no brille. Aunque duela. Y eso basta. Capítulo 8. Cuando la esperanza parece un acto imposible. Hay momentos tan oscuros en la vida que incluso pensar en tener esperanza se siente como una burla. Como si el simple hecho de imaginar un futuro diferente fuera una tarea que sobrepasa tus fuerzas. No se trata de no querer mejorar, sino de no encontrar cómo. De no ver salida, de sentir que todo lo que antes tenía sentido ahora está desdibujado. Y es ahí, precisamente ahí, donde la palabra esperanza adquiere otro significado. Deja de ser una idea brillante, una meta en el horizonte, para convertirse en algo mucho más silencioso y más valiente, una decisión. Porque cuando todo parece perdido, tener esperanza ya no es una emoción, es un acto. Un acto que no siempre se siente. Que no siempre emociona. Que no siempre inspira. A veces, la esperanza es simplemente levantarte y hacer lo básico. A veces es respirar un día más, aunque no sepas para qué. A veces es no rendirte, aunque tu corazón esté cansado. A veces es elegir creer, sin evidencia, que el dolor no será eterno. El problema con la idea tradicional de esperanza es que muchas veces se confunde con optimismo forzado. Con frases vacías. Con esa insistencia ajena que te dice todo pasa cuando lo único que tú quieres es llorar. Y eso no es esperanza. Eso es evitación. La verdadera esperanza no niega el dolor. Lo abraza. Lo reconoce. Lo incluye. Y a pesar de él, sigue. A pesar del miedo, del cansancio, del sinsentido, sigue. Cuando estás emocionalmente devastado, necesitas otro tipo de esperanza. Una que no sea exigente. Una que no te obligue a sonreír ni a tener respuestas. Una que no te juzgue si retrocedes, si dudas, si pierdes el rumbo. Una esperanza humilde. Callada. Pequeña, pero constante. Como una brasa que no se apaga. Como ese hilo mínimo que todavía te une con la vida, aunque no sepas por qué. Hay personas que creen que tener esperanza es vivir motivado, con entusiasmo, con objetivos claros. Pero en los momentos realmente difíciles, la esperanza más realista es aceptar que no estás bien y aún así seguir dando pequeños pasos. No porque todo esté claro, sino porque, aunque no lo esté, eliges no rendirte del todo. A veces, la esperanza está en cosas tan simples que pasan desapercibidas, en una taza de café caliente, en el mensaje de un amigo, en un libro que te hace compañía, en una canción que toca algo en ti,
en el simple hecho de abrir los ojos y saber que hay un nuevo día por delante. No necesitas grandes razones para mantener la esperanza. Necesitas motivos pequeños, íntimos, personales. Anclas emocionales que te sostengan mientras todo se reconstruye. Y también es importante entender que no siempre vas a sentirla. Que habrá días en los que incluso la esperanza más mínima te parecerá lejana. Y está bien. No estás fallando. No estás retrocediendo. Estás siendo humano. Estás permitiéndote sentir. Porque la esperanza no es una línea recta. No es una conquista permanente. Es algo que a veces se apaga y que luego, lentamente, vuelve. No tengas miedo si hoy no la sientes. A veces la esperanza no se percibe hasta que miras hacia atrás y ves todo lo que lograste sostener. Todo lo que atravesaste sin saber cómo. Todo lo que te construyó incluso en medio del caos. A veces, la esperanza te acompaña en silencio, sin que la reconozcas. Y cuando vuelvas a sentirla, aunque sea un poco, no te aferres a ella con desesperación. Solo agradécele. Déjala estar. Permite que te lleve, aunque sea unos pasos más allá. Y si vuelve a irse, recuérdate que también eso es parte del proceso. Que la esperanza, como el mar, tiene olas. A veces te empuja. A veces se retrae. Pero siempre está en movimiento. Hoy, aunque todo parezca confuso, elige una forma de esperanza que puedas sostener. No importa si es pequeña. No importa si nadie más la entiende. Lo importante es que a ti te ancle. Que a ti te mantenga. Que a ti te dé, aunque sea por unos minutos, la certeza de que todo este dolor no será en vano. Porque no lo será. Si sigues. Si eliges vivir. Si permites que este proceso, aunque duro, sea también una semilla. Una semilla que aún no ves, pero que con el tiempo puede convertirse en una nueva versión de ti. Capítulo 9. Volver a confiar cuando todo dentro desconfía. Una de las secuelas más dolorosas de atravesar tiempos difíciles es la desconfianza. No solo hacia los demás, sino hacia la vida. Hacia ti mismo. Después de una decepción profunda, de una traición, de un quiebre emocional, algo dentro se cierra. Como si una parte de ti dijera, no otra vez. Y entonces comienzas a vivir a la defensiva, esperando que algo salga mal, como si prepararte para lo peor fuera la única manera de protegerte. Pero vivir desde la desconfianza también agota. No solo te aleja de los demás, sino que te desconecta de ti. De tu intuición. De tu sensibilidad. De tu capacidad de vincularte de manera auténtica. La desconfianza sostenida no es solo una medida de seguridad, es un peso que llevas a cuestas. Y aunque parece protegerte, también te encierra. Te limita. Te hace vivir con miedo disfrazado de prudencia. Volver a confiar no es un acto ingenuo. Es un proceso. Y no comienza en los demás. Comienza en ti. Porque muchas veces la desconfianza hacia afuera es el reflejo de una pérdida de confianza interna. Después de un golpe emocional, dudas de tus decisiones, de tu percepción, de tu valor. Te preguntas cómo no lo viste venir, cómo permitiste ciertas cosas, cómo te expusiste tanto. Y empiezas a creer que fallaste en protegerte. Ahí es donde empieza la herida más profunda, la desconfianza hacia ti. Pero nadie nace sabiendo protegerse emocionalmente. Nadie está exento de creer, de abrirse, de apostar. No te castigues por haber confiado. La confianza no fue tu error. Lo que ocurrió habla más de las decisiones del otro que de tu ingenuidad. Confiar fue un acto de apertura. Y aunque te haya dolido, no fue un fracaso. Fue una expresión de tu humanidad. Para volver a confiar necesitas darte espacio. Tiempo. Y sobre todo, autocompasión. No puedes forzar la confianza. No puedes imponerla. Pero sí puedes crear las condiciones internas para que, poco a poco, vuelva a crecer. Y eso empieza cuando eliges no cerrarte del todo. Cuando decides que, aunque te hayan herido, no vas a permitir que el miedo tome el control de tu vida. Volver a confiar no significa bajar la guardia sin criterio. Significa aprender a reconocer tus límites, tus señales internas, tu intuición. Significa establecer vínculos desde el cuidado, no desde la ansiedad. Significa saber que puedes ir lento. Que puedes probar. Que puedes decir hasta aquí. La confianza real no se impone, se construye.
Con paciencia. Con coherencia. Con experiencia. Y también con pequeñas dosis de valentía. Porque cada vez que eliges abrirte un poco, a pesar del temor, estás sanando. Cada vez que eliges expresarte sin miedo a ser rechazado, estás reparando. Cada vez que te escuchas y te validas, estás aprendiendo que puedes ser tu propio refugio. Y desde ahí, desde ese refugio interno, empiezas a mirar al mundo con otros ojos. Es posible que la herida de la desconfianza no desaparezca por completo. Que siempre haya una parte de ti un poco más cautelosa, un poco más alerta. Pero esa parte no necesita gobernarte. Puede estar ahí, como señal, como memoria, sin impedirte sentir. Sin impedirte conectar. Sin aislarte. La vida no puede garantizarte que no volverás a ser herido. Pero sí puede mostrarte que ahora eres distinto. Que ahora sabes más. Que ahora te conoces mejor. Que ahora puedes elegir desde otro lugar. Y esa diferencia lo cambia todo. Hoy, si sientes que la desconfianza te consume, no intentes resolverlo todo de golpe. Solo da un paso. Un pequeño acto de apertura. Tal vez escuchar a alguien sin anticiparte. Tal vez compartir algo que llevas dentro. Tal vez simplemente reconocer que te duele desconfiar. Y decirte que, aunque no sea fácil, estás dispuesto a no cerrarte por completo. Porque hay vida más allá del miedo. Hay amor más allá del pasado. Hay encuentros posibles más allá de lo que perdiste. Solo necesitas recordarte que la confianza no es ausencia de temor, sino la elección de avanzar, incluso con él. Capítulo 10. Cuando nadie te entiende, y el silencio duele. Hay momentos en los que el dolor no se grita, no se comparte, no se expresa, simplemente se calla. No porque no quieras hablar, sino porque sientes que nadie entendería realmente lo que te pasa. Porque lo has intentado antes, y las respuestas fueron superficiales, apuradas, frías. Porque te dijeron no es para tanto, ya va a pasar, tenés que pensar en lo positivo. Y entonces aprendiste a guardar. A cerrar. A convertirte en tu propio testigo silencioso. Ese tipo de soledad, la que se siente incluso cuando estás acompañado, es una de las más profundas. Porque no es ausencia de gente. Es ausencia de conexión. Es estar en medio de todos y aún así sentir que estás solo en tu batalla emocional. Que lo que vives es demasiado complejo, demasiado delicado, demasiado íntimo para ponerlo en palabras sin que se malinterprete. Y entonces, te callas. Pero el silencio también duele. Duele cuando querés hablar y no sabes cómo. Duele cuando esperas comprensión y recibís indiferencia. Duele cuando necesitas ser escuchado de verdad, sin soluciones rápidas, sin juicios, sin consejos vacíos, y no encontrás ese lugar. Y en ese dolor silencioso empieza a crecer algo más peligroso. La sensación de que tu experiencia no vale. Que tu angustia es exagerada. Que estás solo en un mundo que no sabe escuchar. Ahí es donde muchas personas empiezan a desconectarse no solo de los demás, sino de sí mismas. Porque si nadie valida lo que sentís, empezás a dudar de tu propia percepción. Y entonces dejás de contarte la verdad. Dejás de decirte que estás mal. Empezás a funcionar en automático, a vestirte de normalidad, a fingir una estabilidad que no tenés. Hasta que el cuerpo grita lo que el alma no puede más callar. Por eso, en estos momentos, es vital que no busques entenderte desde afuera. Que no esperes que el otro llegue con las palabras correctas. Porque a veces el otro no puede. Porque no aprendió. Porque no tiene las herramientas. Porque no conoce tu mundo interno. Pero vos sí. Vos podés mirarte. Escucharte. Validarte. Decirte, esto que siento tiene sentido, aunque nadie más lo entienda. Tu historia no necesita ser aprobada por nadie para ser legítima. Tu tristeza no necesita permiso. Tu angustia no necesita justificar su existencia. Lo que vivís es real. Lo que te duele, importa. Aunque los demás no lo vean, vos sí podés abrazarte con respeto, con comprensión, con ternura. Y eso empieza a cambiar todo. Porque cuando empezás a hablarte con más compasión, a darte ese espacio interno donde podés sentir sin juzgarte, el silencio empieza a transformarse. Ya no es opresión. Ya no es encierro. Se convierte en refugio. En pausa. En un lugar sagrado donde nadie entra a invalidarte. Y con el tiempo, con paciencia,
Puede que aparezca alguien con quien puedas compartir ese espacio. Alguien que no quiera arreglarte, sino acompañarte. Alguien que escuche con el corazón y no con las respuestas. Alguien que te mire con presencia y no con prisa. Ese encuentro, aunque no llegue hoy, es posible. Pero para llegar a él, primero tenés que encontrarte vos. Hoy, si sentís que nadie te entiende, no corras a llenar el vacío con palabras externas. Escucha tu propio silencio. Sentate con él. Y hacete preguntas simples. ¿Qué necesito? ¿Qué me duele? ¿Qué parte de mí está pidiendo atención? Y una vez que te lo digas, quédate ahí. No corras a evitarlo. No trates de taparlo con distracciones. Quédate. Porque ese momento puede ser la semilla de tu reconexión interna. Y esa reconexión es el primer puente hacia afuera. Porque cuando sabes estar con vos, podés estar con otros sin perderte. Podés hablar desde la verdad, sin necesidad de ser comprendido del todo, pero sabiendo que tu voz importa. Que tu historia merece ser contada. Que tu dolor no es una carga, sino una parte humana de tu experiencia. Y sobre todo, podés empezar a elegir a quién abrís tu mundo. Porque no todos pueden habitarlo. No todos saben sostenerlo. Y eso no está mal. Solo significa que mereces vínculos donde no tengas que traducirte para ser amado. Capítulo 11. La tristeza que no se ve, pero te va apagando. Hay una tristeza silenciosa, discreta, que no se muestra en lágrimas ni en crisis visibles. Es una tristeza que se esconde detrás de sonrisas automáticas, detrás del todo bien que repetís por costumbre, detrás de tus rutinas que siguen su curso mientras algo dentro tuyo se va apagando lentamente. Nadie lo nota. A veces ni vos mismo lo notás con claridad. Solo sentís que algo ya no brilla, que las cosas que antes te entusiasmaban ahora solo se sienten como obligaciones, que cada día cuesta un poco más levantarse, que el tiempo pasa y vos apenas estás sobreviviendo. Esa tristeza, la que no se nombra, la que se acumula en el cuerpo, en los silencios, en la fatiga emocional, es una de las más peligrosas. Porque no detona, no estalla, no sacude. Simplemente se queda. Se adhiere. Se convierte en una especie de niebla mental que te hace dudar de todo, incluso de si estás realmente triste o solo cansado. Porque la tristeza sostenida se disfraza de agotamiento, de distracción constante, de falta de motivación. Y de a poco, empezás a normalizarla. Pero no deberías acostumbrarte a sentir tan poco. A vivir sin deseo, sin impulso, sin conexión real. La tristeza puede formar parte de vos, pero no debería convertirse en el filtro permanente con el que mirás tu vida. No deberías resignarte a pensar que esto es todo, que así se siente crecer, madurar o ser fuerte. Porque ser fuerte no es dejar de sentir. Es permitirte sentir sin dejar que eso te consuma. La tristeza que no se ve necesita ser escuchada. No en voz alta, necesariamente. Pero sí en tu intimidad. Necesita que la reconozcas, que la aceptes, que no la rechaces por no ser tan grave o tan justificada. Porque no hay niveles de tristeza válidos o inválidos. Lo que sentís es real. Tiene raíces. Tiene historia. Tiene un lugar en vos. Y merece ser mirada con amor, no con juicio. Cuando te vas apagando sin darte cuenta, el primer paso no es encenderte a la fuerza. No es buscar motivaciones externas ni obligarte a estar bien. El primer paso es detenerte. Respirar. Y preguntarte, sin presión, ¿qué parte de mí está triste y por qué? ¿Qué dejé de escuchar dentro mío? ¿Qué dejé de permitirme sentir? Porque muchas veces la tristeza sostenida viene de haberte abandonado emocionalmente para sostener todo lo demás. Tal vez fuiste fuerte por demasiado tiempo. Tal vez te callaste para no incomodar. Tal vez priorizaste las expectativas de los demás sobre tu propia paz. Y ese abandono, aunque haya sido por sobrevivir, dejó un vacío. Y ese vacío ahora duele. Pero podés volver. Podés volver a vos. Podés empezar a recuperar pequeñas partes de tu mundo interno. No hace falta grandes decisiones. Basta con pequeños actos de presencia, descansar sin culpa, escribir lo que sentís, permitirte llorar si lo necesitas, volver a hacer algo que te daba placer, aunque sea por 5 minutos. Esos gestos mínimos son hilos de vida. Son señales que le estás dando a tu alma para decirle, no te olvidé. Estoy volviendo a vos. Y en ese volver, no te exijas respuestas.
Solo escúchate. Sé amable con tu tristeza. No la mires como una enemiga, sino como una señal de que algo dentro tuyo necesita atención. La tristeza no es debilidad. Es sensibilidad. Es humanidad. Y negarla solo la profundiza. En cambio, abrazarla, comprenderla, integrarla, te permite soltarla cuando sea el momento. Hoy tal vez no tengas energía para grandes cambios. Pero tenés la posibilidad de hacer un gesto pequeño hacia vos. Tal vez eso sea preparar tu comida con más cuidado. O salir a caminar sin pensar demasiado. O simplemente quedarte en silencio, sin distracciones, y preguntarte con honestidad, ¿qué necesito de mí hoy? No importa lo que respondas. Lo importante es que empieces a escucharte de verdad. Porque esa tristeza que te apaga también puede convertirse, con el tiempo y con tu atención, en el fuego que te impulse a reconectar con la vida. Capítulo 12. Volver a empezar sin saber por dónde. A veces la vida te obliga a empezar de nuevo. No porque lo hayas elegido, sino porque todo lo que conocías, todo lo que te daba estructura, se cayó. Puede haber sido una ruptura, una pérdida, un fracaso, una crisis interna. Algo que rompió lo establecido, que te dejó de pie en medio del vacío, preguntándote, ¿y ahora qué? Empezar de nuevo suena inspirador desde afuera, pero desde adentro puede sentirse aterrador. Porque no tenés mapa. Porque el pasado ya no sostiene y el futuro todavía no se dibuja. Porque todo lo que era se vuelve incierto y lo que podrías llegar a ser aún no existe. Y en ese espacio intermedio es fácil paralizarse, confundirse, llenarse de ansiedad o tristeza. No saber por dónde empezar no significa que estés perdido. Significa que estás en transición. Y toda transición es incómoda. Te confronta con lo que ya no va, pero todavía no te muestra lo que viene. Es un espacio de sombra, pero también de posibilidad. Porque en ese desorden interno empieza a emerger algo más auténtico. Algo que no nace del deber, sino del deseo. No nace del miedo, sino de la verdad. Volver a empezar requiere, ante todo, aceptación. No podés construir nada si primero no aceptas que lo anterior ya no está. Aceptar no es resignarse. Es hacer las paces con la realidad tal como es ahora, aunque no te guste, aunque duela, aunque no la entiendas del todo. Es decirte con honestidad, esto es lo que tengo hoy. Con esto voy a trabajar. El siguiente paso no es correr a reconstruir. Es darte tiempo para sentir. Para revisar lo vivido. Para despedirte de lo que fue. Porque muchas veces queremos avanzar rápido solo para no sentir el dolor del cierre. Pero sin duelo no hay verdadera renovación. Lo que no se procesa, se repite. Lo que no se llora, se arrastra. Lo que no se cierra, se filtra en cada nuevo comienzo. Y después, poco a poco, empieza la reconstrucción. No como una imposición, sino como una búsqueda. Empezar de nuevo no significa volver a ser el de antes. Significa preguntarte, ¿quién soy ahora, después de todo esto? ¿Qué aprendí? ¿Qué necesito realmente? ¿Qué no quiero repetir? Y desde esas respuestas, aunque sean parciales, podés dar pasos pequeños, reales, humanos. Volver a empezar también implica animarte a probar sin garantías. Porque no vas a tener todas las respuestas. No vas a tener seguridad absoluta. Pero vas a tener coraje. Y con eso alcanza. Porque el camino no se revela antes de caminarlo. Se construye paso a paso. A veces te vas a equivocar. A veces vas a querer retroceder. A veces vas a dudar. Pero cada vez que te eligas, que te escuches, que avances un poco más, vas a estar honrando tu proceso. Y un día, sin saber exactamente cuándo, vas a darte cuenta de que ya no estás donde estabas. Que el dolor dejó de pesar tanto. Que la niebla mental empezó a disiparse. Que tu voz interna se siente más clara. Que ya no sobrevivís. Estás empezando a vivir distinto. No es necesario que hoy tengas todo resuelto. Basta con que tengas la intención de seguir adelante, a tu ritmo, con tus tiempos, con tus caídas y tus avances. Basta con que te digas, no sé exactamente a dónde voy, pero sé que no me voy a abandonar. Y eso, aunque no lo parezca, es ya una forma de empezar. Capítulo 13. El día que te diste cuenta de que ya no eras el mismo. Hay días que marcan un antes y un después, aunque no lo anuncien con estruendo. No llevan fecha exacta.
No vienen con fuegos artificiales. Son esos días silenciosos en los que, sin planearlo, algo dentro de vos hace clic. No sabes exactamente qué cambió, pero sabes que cambió. Porque ya no reaccionas igual. Porque lo que antes tolerabas, ahora te incomoda. Porque algo se rompió, o se liberó. Ese día, ese momento invisible para el resto del mundo, no siempre es fácil. A veces llega después de mucho aguantar, de callar, de adaptarte, de resignarte. A veces viene después de perder algo grande. O después de darte cuenta de que estuviste demasiado tiempo fingiendo estar bien. No importa cómo llega. Lo importante es que, cuando llega, te enfrentas con una verdad poderosa. Ya no sos el mismo. Y eso puede asustar. Porque cambiar significa dejar partes tuyas atrás. Identidades, vínculos, hábitos, zonas de comodidad. Significa mirar tu historia con otros ojos. Ver las heridas que antes negabas. Reconocer decisiones que ya no resuenan. Escuchar partes de vos que habían sido silenciadas. Cambiar es, en muchos casos, una forma de duelo. Porque estás dejando morir una versión de vos para dar espacio a otra que todavía está naciendo. Y esa transición puede sentirse solitaria. Tal vez la gente a tu alrededor no entienda. Tal vez te digan que estás exagerando, que cambiaste, que ya no sos el mismo. Y es cierto. Ya no sos el mismo. Pero eso no es algo que debas explicar o justificar. Es algo que necesitas abrazar. Porque ese cambio, aunque incómodo, es parte de tu crecimiento. Muchas personas intentan volver atrás. Volver a lo conocido, a lo predecible, a lo que los hacía sentir seguros, aunque fuera doloroso. Pero cuando cambias de verdad, cuando algo profundo en vos se transforma, volver atrás ya no es una opción real. Podés intentarlo, pero no vas a encajar. Porque ya viste lo que antes no veías. Ya entendiste lo que antes ignorabas. Ya sentiste la incomodidad de habitar una vida que no te representa. Y entonces aparece la gran pregunta: ¿quién soy ahora? Esa pregunta no se responde de inmediato. No hay un manual. No hay una versión definitiva. Lo que hay es un proceso. Un proceso de exploración, de búsqueda, de prueba y error. Un proceso donde empezás a escucharte más, a cuestionarte más, a elegir distinto. Donde tus prioridades cambian. Donde aprendes a poner límites. Donde ya no querés pertenecer a lugares que te hacen achicar. Tal vez empezás a dejar de responder automáticamente a ciertos mensajes. Tal vez empezás a decir que no. A irte antes. A elegir el silencio en lugar del conflicto. O a levantar la voz cuando antes te callabas. Esos gestos pequeños no siempre se notan desde afuera. Pero por dentro, son revoluciones. Y con cada uno de ellos, te vas reescribiendo. No sos el mismo. Y eso es bueno. Aunque duela, aunque de miedo, aunque te sientas desorientado. Estás creciendo. Estás madurando. Estás conectando con vos de una forma más auténtica. Ya no buscas tanto la aprobación. Ya no necesitas disfrazarte para agradar. Ya no estás dispuesto a traicionarte para encajar. Eso es libertad. Y también responsabilidad. Porque ahora sabes que podés elegir. Que no estás condenado a repetir. Que tenés derecho a reconstruirte desde un lugar más sano, más consciente, más verdadero. Y con esa conciencia, aunque haya días de dudas, aunque tengas recaídas, aunque a veces extrañes tu vieja piel, vas a saber que estás en el camino correcto. El día que te diste cuenta de que ya no eras el mismo fue el día en que empezaste a volver a vos. No para ser como eras antes, sino para ser quien estás destinado a ser ahora. No te apresures. No te exijas ser coherente de inmediato. Permitite explorar, tambalear, corregir. Estás aprendiendo a habitar una nueva versión de vos mismo. Una que no nace del dolor, sino de la decisión de sanar. Y esa es una de las formas más valientes de vivir. Capítulo 14. Cuando el alma te pide una pausa que el mundo no entiende. Hay momentos en la vida en los que, sin previo aviso, tu cuerpo empieza a hablar por vos. No con palabras, sino con señales. Te sentís cansado sin razón aparente. Te cuesta concentrarte. Dormís pero no descansás. Te volvés irritable, impaciente, frágil. Todo te abruma. Y aunque seguís cumpliendo tus obligaciones,
Algo en vos se va desmoronando en silencio. No sabes cómo explicarlo, pero sabes que no podés seguir así. Que algo dentro tuyo está pidiendo una pausa. Una pausa profunda, necesaria, impostergable. Y sin embargo, el mundo no la permite fácilmente. Vivimos en una cultura que glorifica la productividad, el esfuerzo, el rendimiento constante. Nos enseñaron que detenernos es sinónimo de debilidad. Que descansar es perder el tiempo. Que sentirnos abrumados es una falla personal, y no una señal legítima de agotamiento. Así que lo ignorás. Intentás seguir. Ponés buena cara. Te repetís que no es para tanto. Pero por dentro sabes que estás colapsando emocionalmente, y que lo que necesitas no es seguir, sino parar. Parar para respirar. Parar para llorar lo que venís conteniendo. Parar para escuchar tu cuerpo, tu mente, tu alma. Parar para dejar de sobrevivir en automático y reconectar con lo que realmente importa. Pero esa pausa que necesitas tanto, muchas veces es incomprendida. Porque desde afuera, parece que todo está bien. No hay una herida visible. No hay un diagnóstico claro. Solo vos sabés el peso que estás cargando. Solo vos conocés el cansancio que se esconde detrás de tu funcionalidad. Y entonces aparece la culpa. Culpa por no rendir igual. Culpa por no tener energía. Culpa por no poder explicar exactamente qué te pasa. Pero no deberías sentir culpa por necesitar descanso emocional. Porque no sos una máquina. Sos un ser humano sensible, atravesado por experiencias, emociones, duelos, responsabilidades. Y no todo eso se procesa al ritmo que la sociedad impone. Hay una pausa que no es abandono, sino cuidado. Una pausa que no es pereza, sino amor propio. Una pausa que no es rendirse, sino prepararse para volver con más conciencia. Escuchar esa necesidad interna no es egoísmo, es supervivencia emocional. Porque si no paras a tiempo, tu cuerpo va a encontrar una forma de obligarte. A veces con ansiedad. A veces con insomnio. A veces con tristeza crónica o crisis inexplicables. El alma que no es escuchada, grita a través del cuerpo. Darte una pausa implica empezar a redefinir tu vínculo con el descanso. No como algo que te ganás después de cumplir, sino como algo que mereces simplemente por existir. No como un lujo, sino como una necesidad básica. Implica también aprender a decir que no, a poner límites, a priorizar tu bienestar incluso cuando eso implique incomodar a otros o romper con expectativas externas. Y no tenés que hacer grandes movimientos para comenzar. A veces la pausa se encuentra en cosas pequeñas pero significativas. Un momento a solas sin pantalla. Una caminata sin auriculares. Un cuaderno donde puedas volcar todo lo que te duele. Un respiro consciente antes de dormir. Un acto de ternura hacia vos mismo, sin exigencias. Porque la pausa emocional no siempre es irte a algún lado. Es volver a vos. Es frenar el ruido mental. Es dejar de actuar todo el tiempo para los demás. Es escucharte sin juzgarte. Y es también permitirte no saber qué sigue. Porque muchas veces, en el silencio de la pausa, aparecen respuestas que en el ruido nunca pudiste escuchar. No le debes explicaciones a nadie por sentirte abrumado. No necesitas justificar tu necesidad de descanso. No tenés que seguir cargando como si nada. Podés bajar los brazos sin que eso signifique rendición. Podés elegir cuidarte antes de que tu salud emocional se derrumbe. Y podés empezar ahora, aunque sea con un solo acto de amabilidad hacia vos. El mundo tal vez no lo entienda. Tal vez te pidan que no pares, que sigas, que seas fuerte. Pero la verdadera fortaleza es escuchar tu verdad interna aunque el mundo no la valide. Es sostenerte desde el autocuidado, no desde la exigencia. Es reconocer que vos también mereces un lugar donde descansar de todo. Y ese lugar, aunque nadie te lo dé, podés construirlo vos. Capítulo 15. Aprender a estar contigo cuando todo se desordena. Hay momentos en los que, sin que nadie lo note, todo en tu interior se empieza a desorganizar. Puede ser una noticia inesperada, una pérdida, una acumulación de pequeñas cosas que ya no podés seguir cargando. De repente, lo que era claro se vuelve confuso. Lo que te sostenía se desarma. Lo que te definía ya no tiene sentido. Y ahí estás vos, solo con vos mismo, en medio del desorden emocional, tratando de entender por qué te sentís así.
intentando sostener una estructura interna que parece haberse desplomado. En esos momentos, muchas personas buscan afuera un salvavidas. Alguien que les diga qué hacer, alguien que los contenga, que les ordene el caos. Y si bien el apoyo externo es valioso, hay un tipo de sostén que solo puede venir de adentro. Una forma de presencia contigo mismo que no reemplaza a nadie. Porque cuando todo se desordena por dentro, lo más importante no es encontrar rápidamente una salida, sino aprender a estar ahí, en ese lugar incómodo, contigo. Aprender a estar contigo cuando todo se desordena no es fácil. Porque ese espacio interno, cuando está lleno de miedo, de dudas, de frustración o tristeza, no es un lugar amable. A veces se siente como si fueras tu peor enemigo. Como si tus pensamientos fueran cuchillos. Como si no hubiera paz dentro tuyo. Pero justamente ahí, en medio de esa tormenta interna, es cuando más necesitas tu propia compañía. No la del juez. No la del crítico. No la del exigente. Sino la del amigo interno. La del testigo amoroso. La del que no te exige entenderlo todo, sino simplemente estar. Estar contigo en medio del desorden implica no huir de lo que sentís. Implica dejar de tapar con ruido lo que duele en silencio. Implica sentarte contigo mismo como lo harías con alguien a quien querés mucho, sin expectativas, sin soluciones rápidas, solo con presencia. Y eso, aunque parezca simple, es profundamente sanador. Porque muchas veces el dolor no necesita explicaciones. Solo necesita ser sentido con honestidad, sin apuro, sin culpa, sin disfraz. En el desorden emocional es común querer volver rápidamente al equilibrio. Pero no siempre se puede. Porque hay dolores que no se curan con velocidad, sino con profundidad. Hay duelos que no se superan, sino que se integran. Hay partes rotas que no necesitan ser reparadas de inmediato, sino simplemente ser reconocidas como legítimas. Y en ese proceso, estar contigo es ofrecerte un espacio de contención que tal vez nunca antes tuviste. ¿Cómo se aprende a estar con uno mismo en esos momentos? Primero, bajando el volumen de la autoexigencia. Deja de preguntarte por qué te sentís así como si fuera un error. Deja de buscar explicaciones que te castiguen. A veces estás mal y punto. No hace falta entender todo en el momento. Lo segundo es hacer lugar al sentir. Permitirte llorar si hace falta, escribir si eso te ordena, respirar si eso te calma. No hay una sola forma de habitar el dolor. Lo importante es que no huyas de vos. También es clave recordarte que ese desorden no define quién sos. Que no sos tu tristeza. Que no sos tus pensamientos negativos. Que no sos ese estado transitorio que hoy te duele. Sos mucho más. Y aunque ahora no lo veas con claridad, hay una parte tuya que sigue intacta. Una parte que ha sobrevivido a otras tormentas. Una parte que sabe que esto también va a pasar. Esa parte, aunque esté en silencio, es tu ancla. Y podés buscarla. Podés sentarte con ella. Podés recordarla. Estar contigo en el caos es, en realidad, un acto de amor. Amor hacia vos. Amor en su forma más madura, no como sentimiento bonito, sino como compromiso de no abandonarte, incluso cuando te sentís más solo que nunca. Incluso cuando no sabes qué hacer. Incluso cuando te caes y volvés a caer. Estar contigo es decirte, no entiendo todo lo que siento, pero me quedo. Estoy roto, pero no me dejo solo. Estoy confundido, pero me abrazo igual. Con el tiempo, esa forma de estar contigo empieza a darte algo que el mundo no puede darte. Seguridad emocional interna. Ya no necesitas tanta aprobación. Ya no dependés del exterior para sentir que vales. Porque hay alguien adentro que te cuida. Y ese alguien, sos vos. No la versión perfecta, ni la resolutiva, ni la optimista forzada. Vos, tal como estás. Con tus dudas, tus miedos, tus heridas. El desorden emocional no es un enemigo. Es una señal. Una oportunidad para revisar, para frenar, para cambiar de rumbo. Pero sobre todo, para reconectar. Con tu esencia. Con tu voz. Con tu dignidad. Porque aunque todo esté revuelto, hay algo en vos que sigue firme. Y cuando empezás a construir esa relación interna, el mundo exterior puede seguir siendo incierto. Pero vos ya no estás perdido. Capítulo 16. Reconstruirte sin saber exactamente en qué te estás convirtiendo. Hay un tipo de dolor que no rompe de golpe,
sino que va desgastando poco a poco. Es ese proceso en el que todo lo que solía ser empieza a desdibujarse. De repente, te encontrás cambiando. Ya no reaccionás igual. Ya no te entusiasma lo mismo. Hay cosas que antes tolerabas y ahora no. Gente con la que ya no conectas. Lugares donde ya no te sentís cómodo. Es como si una versión antigua de vos estuviera desvaneciéndose sin que sepas que vendrá en su lugar. Y ahí estás, parado en un umbral incierto, reconstruyéndote sin tener aún una imagen clara de quién vas a ser. Ese momento puede ser profundamente angustiante. Porque solemos encontrar seguridad en lo conocido, incluso si ya no nos sirve. Saber quién sos, qué te gusta, hacia dónde vas, te da una sensación de identidad y control. Pero cuando ese mapa interno se borra, te invade una especie de vacío. No sos la persona que eras, pero todavía no sabes quién estás empezando a ser. Y ahí es donde se activa el miedo. Miedo a perderte. A tomar malas decisiones. A no volver a encontrarte nunca más. Pero esa confusión no es un error. Es parte del proceso de transformación emocional. Es la piel vieja que se va cayendo, aunque no tengas todavía una nueva con la que cubrirte. Es una etapa intermedia, dolorosa, pero necesaria. Porque crecer implica, muchas veces, desmontar estructuras internas que fueron funcionales en algún momento, pero que ahora ya no pueden sostener lo que sos. No se trata de negarlas ni de despreciarlas, sino de agradecer lo que te permitieron y dejarlas ir. Reconstruirte implica atravesar el duelo por tu yo anterior. Porque no es solo soltar relaciones, trabajos, rutinas. Es también dejar atrás una forma de ver la vida, una forma de estar en el mundo, una narrativa sobre vos mismo que ahora ya no te representa. A veces incluso duele más dejar esa identidad que una relación rota. Porque era tu refugio, tu explicación, tu historia. Y ahora que ya no te queda, tenés que construir una nueva sin instrucciones. Pero reconstruirse no es planear una versión ideal de vos mismo. No es armar un personaje mejorado para encajar o demostrar. Reconstruirse es, en lo más profundo, escucharte con radical honestidad. Preguntarte qué cosas ya no te nutren. ¿Qué valores ahora sí son fundamentales? ¿Qué relaciones se sienten recíprocas y cuáles solo te desgastan? ¿Qué silencios necesitas habitar? ¿Qué límites ya no podés seguir posponiendo? ¿Qué verdades internas necesitan espacio aunque incomoden? Y es un proceso lento. A veces querés apurarlo. Querés encontrar certezas, respuestas, definiciones. Pero la reconstrucción emocional no tiene fórmulas rápidas. Es como construir una casa desde los cimientos, con calma, con conciencia. A veces vas a avanzar y otras vas a retroceder. Algunos días vas a sentir que te encontrás, y otros, que te perdés otra vez. No es lineal. No es predecible. Pero cada paso que das, incluso los que parecen erráticos, están moldeando tu nueva integridad. Reconstruirse también implica aceptar que habrá personas que no comprendan tu proceso. Que te van a cuestionar. Que van a querer que vuelvas a ser el de antes. Que no tolerarán tu nueva voz, tus nuevos límites, tu nuevo silencio. Y ahí tenés que ser fuerte. No agresivo, sino firme. No violento, sino claro. Porque no necesitas validación para ser quien sos. Necesitas coherencia interna. Y a veces esa coherencia tiene un precio. Perder vínculos que ya no acompañan tu crecimiento. Hay una parte invisible de este proceso que es espiritual. No necesariamente en un sentido religioso, sino en el contacto profundo con tu esencia. Porque en medio del vacío, si te escuchas con paciencia, vas a empezar a percibir algo que antes no podías. Una brújula interna. Una voz sabia. Una calma sutil que no depende de nada externo. Esa es tu base. Ese es el lugar desde donde podés reconstruirte sin saber exactamente en qué te estás convirtiendo, pero confiando en que lo que vendrá será más auténtico. Y reconstruirse no siempre se ve bonito desde afuera. A veces se parece al caos. A decisiones drásticas. A lágrimas inesperadas. A silencios incómodos. A soledad elegida. A distancia con todo lo que antes parecía indispensable. Pero por dentro, si estás atento, vas a notar señales de que estás volviendo a vos. Vas a reconocer una nueva fuerza. Vas a sentir que hay algo que empieza a tener sentido, aunque todavía no puedas ponerlo en palabras.
Te estás reconstruyendo cada vez que te priorizas aunque duela. Cada vez que no te traicionas. Cada vez que elegís lo que te hace bien aunque eso implique incertidumbre. Cada vez que no cedes por miedo al abandono. Cada vez que te hablas con ternura en medio de un colapso. Cada vez que dejas de escapar de vos. Y aunque no lo notes, eso es un acto de valentía inmenso. No hace falta tener todo claro. No hace falta saber quién vas a ser. Solo hace falta seguir el hilo de tu verdad más íntima. Un paso a la vez. Un día a la vez. Porque no estás perdido. Estás en medio del nacimiento de una versión más auténtica de vos. Y eso merece respeto. Merece paciencia. Merece amor. Capítulo 17. Cuando sobrevivir ya no es suficiente. Aprender a vivir de nuevo. Llega un momento en el camino en que te das cuenta de que sobrevivir ya no alcanza. Que estar entero no significa necesariamente estar vivo. Que seguir respirando no es lo mismo que habitar tu vida. Que ya no se trata de resistir el dolor, sino de empezar a construir sentido. Después de atravesar las tormentas, de caminar con heridas abiertas, de sostenerte con los pedazos que quedaron, algo dentro de vos empieza a susurrarte. Ya no basta con sobrevivir, ahora quiero vivir. Ese momento no siempre llega con claridad. A veces aparece como un cansancio profundo ante la repetición del dolor. Otras veces como una intuición suave que te dice que hay algo más. A veces llega después de una crisis, otras en el silencio posterior. Pero siempre implica una decisión. Dejar de usar toda tu energía para sostener el daño, y empezar a usarla para crear algo nuevo. No porque el pasado deje de doler. No porque todo esté resuelto. Sino porque en algún rincón de tu alma, hay una semilla de vida que quiere florecer. Después de sobrevivir emocionalmente a tiempos difíciles, el desafío más grande no es reparar lo roto. Es aprender a vivir con lo que quedó. Y no vivir desde el miedo o la resignación, sino desde una esperanza realista, construida día a día. Es permitirte volver a reír sin culpa. Volver a confiar, aunque con cautela. Volver a soñar, aunque el camino no esté claro. Porque lo que viviste te cambió, pero no te apagó del todo. Y si estás acá, leyendo, escuchando, sintiendo, entonces todavía hay fuego dentro tuyo. Volver a vivir no es negar el pasado, es integrarlo. Es entender que tu historia tiene cicatrices, pero que no se termina ahí. Que no sos solo lo que sufriste, ni solo lo que perdiste. Sos también lo que fuiste capaz de aprender. Sos la forma en que elegís reconstruirte. Sos el amor que decidís darte ahora, aunque no lo hayas recibido antes. Sos la nueva forma de mirar el mundo, más sensible, más consciente, más humana. Pero hay algo importante. Vivir de nuevo no es fácil. Porque el dolor, aunque ya no te domine, deja huellas. Y vas a tener miedo. Miedo a abrirte, a sentir, a entregarte. Vas a dudar de si podés confiar otra vez. Vas a creer que estás volviendo a caer cuando simplemente estés sintiendo otra capa. Y ahí necesitas paciencia. No te exijas florecer como si no hubieras pasado por un invierno crudo. Date el permiso de avanzar lento. De celebrar lo pequeño. De sostenerte con ternura. Porque no estás corriendo hacia una meta, estás cultivando una forma de estar en el mundo que sea más habitable para vos. Aprender a vivir de nuevo también implica revisar tus prioridades. Ya no querés lo superficial. Ya no tolerás lo falso. Ya no te interesa fingir. Porque cuando tocaste el fondo emocional, algo en vos se vuelve intolerante al engaño. Buscas relaciones auténticas, espacios que te nutran, momentos que tengan peso real. Y eso puede significar que el mundo que antes conocías ya no te represente. Pero también significa que podés empezar a construir uno nuevo, a tu medida. Vivir de nuevo es reconectar con lo simple. Con el olor del café por la mañana. Con una conversación sin máscaras. Con el placer de estar solo sin sentir soledad. Con una canción que te conmueve. Con la calma de no tener que demostrar nada. Es volver a encontrar belleza en cosas que antes dabas por sentado. Y esa belleza, por pequeña que parezca, es un acto de resistencia. Es una afirmación de vida. Y sí, vas a tener recaídas. Vas a tener días grises. Vas a volver a sentir el peso de lo que pasó. Pero eso no significa que hayas retrocedido. Significa que estás vivo. Que sentís. Que tu alma sigue en movimiento.
Porque vivir no es lineal. Es un baile entre el dolor y la esperanza. Entre la memoria y el presente. Entre lo que fuiste y lo que todavía podés llegar a ser. Este capítulo no te promete finales felices. Te ofrece algo más real, la posibilidad de empezar de nuevo desde donde estás, con lo que tenés. Sin máscaras. Sin exigencias. Solo vos, con tu historia y tu deseo de no quedarte atrapado en ella. Porque si lograste sobrevivir, ya diste el paso más difícil. Ahora, lentamente, podés empezar a vivir de nuevo. Y no para agradar. No para cumplir expectativas. Sino para vos. Para tu paz. Para tu integridad. Para tu libertad. No estás solo. Todos, en algún momento, hemos tenido que aprender a vivir otra vez. Y aunque el camino sea incierto, hay algo dentro tuyo que sabe cómo hacerlo. Escúchalo. Cuídalo. Seguílo. Y déjate sorprender por la vida que aún te espera, incluso después de la tormenta. Gracias por escuchar cómo sobrevivir emocionalmente a tiempos difíciles. Si este contenido te acompañó o te hizo bien, apoya el canal de Audiomentores dándole like y compartiéndolo. Tu apoyo permite que este mensaje llegue a más personas que lo necesitan. Nos encontramos en el próximo audio.